Muy buenas noches. Yo soy David Castro y este es el programa El Dios Desconocido. Continuamos esta semana con lo que hemos estado compartiendo en los días anteriores, especialmente la semana pasada, y estamos hablando acerca del plan de salvación. Dios nos redime en Jesús, el Redentor que murió en la cruz del Calvario. Y entonces Dios nos está salvando por medio de Cristo, nuestro Señor y nuestro Rey. La semana pasada estuvimos mirando en 2 Corintios capítulo 3 y veíamos allí cómo Dios inspiró a Pablo a escribir en esa carta a la iglesia de Corintios la clara diferencia que hay del nuevo pacto y el antiguo pacto. La diferencia que en el antiguo pacto, los que estaban bajo el antiguo pacto tenían que observar y guardar la ley para Dios poderlos gobernar y llevar a cabo su propósito con ellos. Esa es la esencia del antiguo pacto. El nuevo pacto es diferente al antiguo pacto en que Dios profetizó y anunció Jeremías 31, capítulo 31, versículos 31 y 34, y también en otros versículos en el Antiguo Testamento, de que él iba a hacer algo diferente, algo nuevo, y que iba a establecer un nuevo pacto, y que ese nuevo pacto era que él ahora iba a escribir en el corazón del hombre o de la mujer sus leyes espirituales, principios y verdades espirituales, para entonces así poder gobernar a la nación espiritual de Dios. Esa es la diferencia de los dos pactos. Un pacto es por la ley y la letra de la ley. El otro pacto es por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros y Dios en Cristo como Rey y Señor, transformándonos y haciendo la obra diariamente en nosotros de salvación. Estamos siendo salvos, estamos siendo hechos libres del poder del pecado diariamente por medio de la autoridad de Cristo como Rey y Señor. Yo quiero leer de nuevo esta noche en 2 capítulo 3 y vamos a leer el versículo 17 y 18, que fue donde terminamos el viernes en la noche. 2 3, versículos 17 y 18. Nota lo que dice. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, la manifestación de su autoridad, eso es lo que es la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Poderoso este versículo 18 de 2 Corintios 3. Porque aquí esto es la obra de Dios por medio del nuevo pacto en nosotros. El antiguo pacto, para Dios gobernar a su pueblo, él le dio a ellos mandamientos y la letra de la ley. Y ellos tenían que guardar y observar, y eran muchos estatutos, muchos mandatos, eran mucho. Y el pueblo estaba en rebeldía y nunca pudo guardar como Dios deseaba. El nuevo pacto ya no es Dios gobernando al hombre por medio de la letra de la ley, las dos tablas de la ley, o por las leyes que él dio en el Antiguo Testamento. Ahora él va a gobernar por el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces,
el Espíritu, que es el Señor, que es el Rey, que es el que gobierna, Él ahora dice aquí, nos está que estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados diariamente. Esto no es un proceso que ya fue hecho o que va a ser hecho. No, es diario. Eso es lo que es la salvación. Estamos siendo salvos diariamente. Mira lo que dice también en Romanos. Esto es un versículo muy conocido que se ha escrito, se ha leído, se ha enseñado, se cita en muchas ocasiones, pero a veces no hay el entendimiento de lo que el Espíritu estaba inspirando a Pablo a escribir. Romanos 12, versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Poderoso estos dos versículos. Ahora os ruego, hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? A los nacidos de nuevo, a los redimidos, a los que han sido hechos nuevas criaturas. Y a ellos él les está diciendo, os ruego que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio aceptable a Dios. Y deja que el Espíritu que está en ti te transforme. No te adaptes. No estés haciendo ni te adaptes conforme al mundo. No, sino que cada día está siendo transformado, está siendo renovado en tu mente. ¿Para qué? ¿Para qué es la transformación y la renovación? Para poder ser un testimonio de lo que es la perfecta voluntad de Dios, de lo que es bueno y justo. Yo te he dicho ya muchas veces que el Antiguo Testamento y la letra de la ley es justa, es buena, es perfecta, viene de Dios. Y sobre todo, la ley, de acuerdo al Antiguo Pacto, es la perfecta voluntad de Dios para su pueblo o su nación que él había escogido en Abraham y su descendencia. En el Antiguo Pacto, Dios los gobernaba con la ley y la letra de la ley. Pero en el Nuevo Pacto, tal como él profetizó en Jeremías 31 al 34 y en otros lugares, y tal como dice aquí, ahora no es por la letra, ahora no es por la ley y por observar y guardar mandamientos, no importa cuál sea. No, ahora es por la autoridad y el poder del Espíritu. Y ese Espíritu es el Señor, es Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está activamente transformándonos diariamente. Estáis siendo transformados, está siendo salvados, está siendo liberado del poder del pecado para que podáis ser un testimonio de lo que es lo justo y lo bueno y la perfecta voluntad de Dios. Ese es el nuevo pacto. Antes de terminar esta noche, quiero que miremos unos versículos en Deuteronomio capítulo 10. ¿Y por qué vamos allí? Porque yo te he dicho que en el Antiguo Testamento están las sombras, la tipología y los símbolos de lo que el Nuevo Testamento revela como la verdad eterna de Dios. Y aquí en el libro de Deuteronomio, Dios le está hablando a Moisés específicamente acerca de la ley, específicamente acerca de los 10 mandamientos.
Y también está hablando aquí acerca del arca del pacto. Entonces, mira lo que Dios le dice aquí a Moisés. Y esto es poderoso. Te lo estoy mostrando y quiero que lo leamos para que veas cómo era que Dios obraba y gobernaba con el pueblo, con la nación espiritual de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio capítulo 10. Déjame llegar allí. Y voy a empezar el versículo 1. En aquel tiempo el Señor me dijo, este es Moisés hablando, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores y sube a mí al monte y hazle un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Hice pues un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las anteriores y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y él, eso es Dios, escribió sobre las tablas, conforme a las escrituras anteriores, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están, tal como el Señor me ordenó. Ahora, versículos 6, 7 y 8 y 9 está hablando de que el pueblo de Israel salió y empezó a viajar en cierta dirección. Voy a brincar esos versículos únicamente por el tiempo, pero ustedes lo pueden leer para que sigan el contexto. Pero voy al versículo 10, donde Moisés sigue diciendo, y me quedé en el monte 40 días y 40 noches. El pueblo se fue, pero Moisés se quedó. Y me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez. Y el Señor me escuchó también esta vez. Y el Señor no quiso destruirte. Hablando del pueblo. Entonces me dijo el Señor, levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego entonces dice el versículo 13, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Ahora, ese versículo que acabo de leer, o esos 2 versículos, son a menudo citados por religiones, doctrinas y maestros y pastores y líderes que quieren enseñar la observancia de la ley o de ciertos mandamientos. Esos versículos. Pero esos versículos están en el contexto del antiguo pacto. Esos versículos tienen que ver de la relación gubernamental que Dios tenía con la nación de Israel, el pueblo hebreo, los judíos, la descendencia de Abraham, Isaac y de Jacob. Ese versículo no tiene nada que ver con nosotros, los redimidos, los nacidos de nuevo y la nueva creación y los que somos del nuevo pacto. Estos versículos y esta instrucción que Dios le está dando a Moisés es para el pueblo de Israel, para Dios gobernarlos, y Dios le dice, ahora que tienen los mandamientos, ahora que tienen la ley, ve delante del pueblo, en otras palabras, guíalos, enséñales a guardar esto que yo te he dado, guarda las tablas en el arca del pacto, así se llamaba, el arca del pacto, esa cajita de madera de acacia era el arca del pacto que se guardaba o que estaba en el lugar santísimo en el tabernáculo terrenal. Y Dios le dice, guárdalos allí y guía al pueblo. Ahora,
el arca estaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia manifestada de Dios. Era donde estaba el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Ahí es donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para el día de la expiación y rociaba el arca encima, ahí en el propiciatorio, para el perdón del pecado de la nación. Y allí en esa cajita, adentro, estaban las tablas de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque era el símbolo, la tipología, era la forma en que Dios gobernaba y guiaba a su nación espiritual del antiguo pacto para el propósito de ellos entrar a la tierra prometida y poder poseer la tierra. Ahora, te digo, todo eso sucedió, pero es sombra y tipología de lo que ahora sucede en el nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Tiene un propósito de también poseer la tierra, establecer el reino, el gobierno de Dios en la tierra, sojuzgar la tierra, llenar la tierra de la gloria de Dios. Y para que tú y yo podamos hacer eso, tenemos que tener la imagen y la semejanza de Dios. No olviden que en Génesis 1:26 Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que ejerza dominio. En otras palabras, Adán no podía ejercer dominio si no tenía primero la imagen y la semejanza de Dios. Igual ahora, en el nuevo pacto, somos redimidos, somos perdonados, nacemos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas, eterna vida se nos da, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Ese espíritu, dice 2 Corintios capítulo 3, es el Señor, es el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. El gobierno de Dios ahora está dentro de nosotros. Ahora el gobierno no está dentro de una cajita de oro, en un lugar, en un mueble, en el lugar santísimo, en el tabernáculo terrenal. No, ahora esa autoridad, ese gobierno, ese señorío está en nosotros. Y Dios profetizó, ahora voy a escribir mis leyes, mi perfecta voluntad, mi eterno propósito. Yo lo voy a escribir ahora en los corazones, adentro de los redimidos, para que el Espíritu gobierne, para que el Espíritu empiece a hacer la obra de salvación, para que el Espíritu sea el que va a transformar a cada redimido o redimida, para que sean a mi imagen y semejanza, para que entonces puedan llevar a cabo el propósito de poseer la tierra y establecer mi reino, porque ese es el eterno propósito de Dios. Espero que se desprendan un par de luces y puedan ver claramente cómo Dios usa el antiguo pacto, el pueblo de Israel, que era la nación espiritual, y a través de cómo Él en su gobierno con ellos, Él nos enseña cómo Él ahora gobierna y trata con nosotros. Mañana en la noche, que es martes, no voy a estar aquí, no vamos a estar en vivo porque yo mañana voy a estar viajando. Yo estoy en Colombia ahora mismo y mañana regreso a Estados Unidos y voy a estar viajando. Así que no estaré aquí mañana en la noche, pero el miércoles en la noche a las 7:30, hora central de Estados Unidos, aquí estaremos de nuevo con este programa, El Dios Desconocido. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Allí tenemos todos los videos anteriores que puedes ver o los que tuvimos la semana pasada para poder seguir lo que estamos trayendo a ustedes cada noche. Hasta el miércoles en la noche, son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olvides, estás siendo transformado de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Cristo. Muy buenas noches.